Hola, soy Sandra de la Torre Guarderas. Quiero saludar a todos los lectores de Lo que leo Santillana. Es mi primera obra en esta casa editorial y pues me siento muy feliz de ser parte de esta familia. ¿Por qué Hugo? Bueno, me pongo a pensar en algunas razones. Él es un inmenso guitarrista ecuatoriano. Es un representante de nuestro país en Europa y en todas partes del mundo. Pero no creo que haya sido por eso el que yo eligiera contar algo sobre la vida de Hugo. Quizás fue porque lo conocí en una noche de amigos, de guitarras, y a mí me cautivó su manera de contarme estas anécdotas de la infancia. Cada una de ellas se me quedó en el corazón y yo no me pude despegar. La verdad es que los escritores no elegimos lo que vamos a contar, no elegimos las historias. Yo pienso que cuando es genuino, cuando es algo que viene desde el misterio, no sé, son las historias las que nos atrapan y a mí me atrapó Hugo, a mí me atrapó su anécdota. No me dejó en paz durante por lo menos unos 2 años hasta que decidí que esa anécdota la iba a convertir en el cuento Hugo o las manos que echaron a volar los pájaros. ¿A qué se debe su éxito como escritora?, me preguntan. Y me da un poco de risa la palabra éxito y por eso no me gusta, la huyo, no. Es quizás porque soy rebelde ante todas estas presiones de la sociedad, a veces presiones del mercado, de todo tipo, en donde a los escritores nos exigen ventas posiblemente, nos exigen públicos enormes que ovacionen el trabajo y yo no creo tener todavía eso y tampoco me importa mucho ese tipo de éxito. Eh, Quizás me ponía a pensar por qué sigo en la tarea de la escritura y es porque me he creído plenamente que esta tarea es la que a mí me corresponde hacer en el mundo. Es quizás mi mejor aporte para el mundo. Y he defendido esta tarea. He defendido de a veces no ganar un sueldo por escribir y tratar de explicar a las personas que me rodean, a mi familia y a todos, déjenme hacer mi tarea, esta es mi tarea, es lo que yo tengo que hacer en beneficio del mundo. Y creo que cualquier éxito, pero evitando esos significados de esta palabra tan superficiales y frívolos, creo que cualquier éxito depende y se lo debe al trabajo obsesivo, a la convicción plena de que esta es mi tarea. ¿Cuál es el reto de escribir ficción, incluyendo referencias de personas, lugares y hechos reales? Bueno, pienso que ese no es el principal reto, eso de hacer referencias a hechos reales, a personas o a lugares que existan, ¿no? Pienso que el principal reto es apropiarse de la vida de otro, robarla, hacerla suya, eh, de alguna forma mirar con los ojos del otro, vivir en la circunstancia del otro, pero de una manera genuina. Para eso hace falta mucha imaginación. Incluso cuando se trata de reconstruir la propia vida, es algo que tiene que pasar por un proceso que se llama la ficcionalización. Y en este proceso no importan para nada estas referencias de la realidad, importa más la obra de arte que con ella se pueda construir, porque la realidad, la vida, la anécdota, no es nada, no es una obra artística, no es una obra que conmoverá o que perdurará en la historia, pues a veces nos dan ejemplo pues las noticias, la prensa o los libros de historia. Para que una historia basada en la realidad pues trascienda, a veces la literatura tiene que meter la mano.
La ficcionalización tiene que meter la mano y yo creo que ese es el principal reto. Hacer una obra que perdure, basada en algo de la realidad, sí, que ilumine la realidad, que nos haga ver las entrelíneas de lo real y que nos haga emocionar con aquello que estaba oculto y que se revela muchas veces a los ojos del escritor, de la escritora. ¿Qué papel juega la ilustración en libros como Hugo o Las manos que echaron a volar los pájaros? Ay, es un tema que me encanta, ese tema de la ilustración. Me fascina porque soy admiradora de estos artistas que crean con otro lenguaje simplemente, un lenguaje distinto a las palabras. Y yo pienso que me uno a las palabras de Alicia en El País de las Maravillas del genial Lewis Carroll. Ella en el primer capítulo del libro dice, ¿de qué serviría un libro que no tiene ilustraciones ni diálogos? Eso es lo que piensa Alicia y yo estoy completamente de acuerdo a veces. Las ilustraciones son esos mecanismos para dialogar con el texto, para dialogar de una manera creativa y libre, para expandir, para extender los significados, las ambigüedades de este texto. Y cuando yo veo una ilustración que logra eso, me emociono porque primero en el propio libro encuentro ya un primer diálogo que va a ser infinito. Cada vez que un lector, una lectora abran sus páginas, habrá esos diálogos. Pero cuando el ilustrador ha dejado en las páginas de este libro ya un primer diálogo, una primera propuesta estética que nos hace profundizar, que nos libera, que nos saca de los cuadrados mentales, yo creo que se ha logrado muchísimo. Y este es el caso de Hugo. En el libro, pues, las ilustraciones pertenecen a Santiago González y cuando las vi por primera vez me emocioné. Me emocioné porque él logró captar lo simbólico muchas veces de la narración, lo poético, está ahí representado en las ilustraciones y me emocionó mucho porque entendí que hay otros ojos cómplices, que hay otros ojos que han llegado al fondo de esta historia. ¿Cuál fue el proceso creativo de esta historia? Bueno, el primer momento fue el haber conversado con Hugo, el haber sido parte de esa noche en donde su guitarra a mí definitivamente me fascinó, me atrapó, no me dejó libre ya. Creo que eso les pasaría a todas las personas que se exponen a este arte, a un arte como el de Hugo Kendo. Y después fue el tiempo, fue el capricho del tiempo, fue el capricho de esa anécdota vivida por Hugo en su infancia, la que ya no me soltó más. Me daba vueltas, pasaron los años y yo no me olvidaba de sus palabras. Creía yo que todos los niños deberían conocer a Hugo, la infancia de Hugo, las maravillas que él vivió a pesar de circunstancias complejas, diferentes a las de la mayoría de los niños de hoy. Pensé que esta historia de Hugo tiene que resonar y además en algún momento decidí de este proceso, que la anécdota que me había contado Hugo era la explicación misma, el nacimiento mismo del arte y la vida artística de Hugo. Esa anécdota se convertía en una profecía, en una explicación de por qué Hugo tendría este éxito mundial, por qué sería un artista tan amado, tan querido, por qué la obra de Hugo no moriría jamás. Esa revelación me llegó y entonces dejé que pasen los años, dejé que se junten los hilos hasta que me senté a trabajar, por lo menos 2 años después de haber escuchado la historia de Hugo. Y claro, ahí viene un poco de investigación, el proceso
de saber, de conocer con exactitud quiénes fueron sus padres, cómo fue su infancia, qué retos tuvo que sobrellevar en la vida Hugo, y conocer, imaginar y escribir. Ese fue mi proceso con Hugo. Esta historia me la contó Hugo de grande, aunque ocurrió cuando él era un niño. Lo malo es que no me la contó de niño. ¿Qué más da? Yo la imaginé como en verdad ocurrió, y nadie, jamás, puede dudar de la verdad de las imaginaciones. Es la historia de un niño que tocaba la guitarra y vendía flores con su madre. Pero no trata de la guitarra ni de las flores, sino de los pájaros. Hugo aprendió a tocar la guitarra desde muy chiquitín, mirando cómo su padre lo hacía. Tin, ti, clin, clin, tiqui, tiqui, tlin, tlan. Los dedos de Hugo eran ágiles y livianos. No eran dedos, eran pájaros. Volaban sobre las cuerdas y les sacaban trinos. Las manos de Matilde, la madre, en cambio, eran abejas. Ellas sabían qué hacer con las flores. Con rosas, margaritas o lirios, hacían coloridos ramos con lazos brillantes o finos arreglos de bodas con tulipanes y orquídeas. A girasoles y crisantemos los convertían en canastas de cumpleaños. También armaban coronas de claveles, corazones de San Valentín y hasta cruces de nardos para los velorios. Lo cierto era que Hugo y su madre siempre se traían algo entre manos. Más todavía desde que se quedaron solos, luego de que el padre se fuera con su música a probar suerte. La tristeza no los venció, aunque casi, porque desde ese día estuvieron muy ocupados inventando maneras de sobrevivir. Juntos abrieron una floristería. Hugo era el encargado de conseguir los clientes y las flores, y Matilde hacía los ramos. Esa mañana el niño había conseguido 3 clientes y solo le faltaban las flores. Aquí viene lo bueno, porque la cuestión de cómo consiguió los clientes y las flores es la crema de este pastel. Decía que esa mañana de domingo Hugo había prometido a su madre regresar con una buena cantidad de nardos para 3 velorios que sucederían en la noche. Los compraría donde siempre, en la mansión de las gangotenas. Así llamaba sin mucho cariño a las señoronas que vendían las olorosas flores blancas. A Hugo no le gustaba ir a ese caserón con cientos de ventanas como ojos, adornadas con caras de monstruos de yeso en los dinteles y una enorme puerta de madera tallada en forma de arco, hecha para gigantes. En vez de timbre había un cordón que se conectaba a una campanilla de bronce, pero el extremo del cordón estaba demasiado alto y Hugo tenía que saltar para alcanzarlo. Cuando lo lograba, por el tamaño de la puerta y de la casa, el niño imaginaba que sonaría una espectacular campana de esas que bailan en las torres más altas de las iglesias. ¡Tolón! ¡Tolón! Pero no. Sonaba un agudo y escalofriante tilín, tilín, parecido al chillido de una rata. Entonces los ojos de Josefina, el ama de llaves, aparecían por una rendija de la puerta para examinar al visitante. ¿Quién es?, preguntaba la vieja, con su voz de noche perpetua. Y Hugo desde abajo, desde muy abajo, porque era pequeñito, respondía como vela apagándose. «De la floristería Matilde, vengo por nardos». Y la puerta para gigantes se abría y entraba Hugo, un enano, en la deslumbrante mansión de la plaza. No le gustaba ir, pero ese domingo fue.
y saltó varias veces antes de alcanzar el cordón de la campanilla. ¡Tilín! ¡Tilín! Se oyó como siempre. Sin embargo, no aparecían los ojos de Josefina y tampoco se oía su voz de noche perpetua. Más altos y más tilín, tilín sucedieron junto a la puerta, pero nada. Cansado, Hugo apoyó su espalda en el portón y sintió que ésta se abría lentamente, sin que nadie hubiera girado la cerradura. Hola, soy Sandra de la Torre Guarderas y quiero invitarte a leer la obra Hugo o las manos que echaron a volar los pájaros, editado por Lo que Leo Santillana. En esta historia vas a traspasar los límites de la realidad y la ficción y además vivirás un momento de suspenso, de misterio. Si te gusta el terror, esta es una buena obra. Te invito a leerla.